Hola familia, muy buenas tardes. Un saludo aquí desde la Caja de Pandora. Soy Luis Palacios. Hoy vamos a estar con Carlos, pero se presenta una tarde espectacular. Y digo espectacular porque, aparte de que Carlos, con el miedo que nos da cada vez que habla, nos va a meter ahí en profundidad en las temáticas que tenemos desde el Polo Norte. Luego hablaremos con Jesús, que nos trae un programa especial, pero digo, al final, con María del Carmen, yo creo que va a estar también de aquella manera, va a ser un día como los programas de psíquicos, porque nos va a contar un poquito también el tema que tiene que ver pues con lo que ella ha recibido, lo que se ha cumplido y las premoniciones que vienen a suceder que todavía no se han cumplido. Entonces digo que hoy es un día tremendo porque la competencia tiene a ciertos dos personajes que son potentes, amigos nuestros también, pero yo creo que esto van a decir más verdades hoy y va a ser más potente aquí. Ya os lo digo, yo os lo aseguro. Como no quiero hablar de la competencia, porque no son competencias, son amigos, vamos a entrar ya hablando con Carlos, pero antes recordaros de que aquí arriba tienen un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp, de Telegram, y lo que siempre os digo, que digáis que estamos en vivo o que lo pueden ver en directo, lo pueden ver en diferido si quieren, y que se suscriban a esos canales de YouTube, que maldito día el que nos cerraron los nuestros. A ver si nos lo devuelven. YouTube, devuélvenos esos canales. Pero estamos transmitiendo desde Luis Palacio, que este sí tiene solera, tiene también los 13 años que tenía el anterior. Pandora TV, Matrix Pandora, Pandora Misterio y Caja de Pandora. Luego el tweet de la Caja de Pandora. Y en Facebook estamos en la Caja de Pandora, Luis Manuel Palacios en la fanpage y en el grupo La Caja de Pandora. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va por el Polo Norte? Bien, Luis, no estamos tan arriba y no estamos tan lejos, las dos cosas. Sabés que para mi asombro estoy sintiendo un poquito de calorcito, pero no porque acá el verano sea terrible, porque de 25 grados no pasa. Lo que sí hay muchas curiosidades. El sol sale muy temprano y cuando sale ya está muy alto como si fuera el mediodía. Entonces si te agarra, te castiga un poquito. Pero fuera de eso, la temperatura en general, la verdad que tranquila, y ahora estoy sintiendo un poquito de calor porque vivo en un lugar con 3 ventanas, todas al sol y sin ventilación atrás. Entonces es un calor de tontería. O sea, lo cambio 1000 veces por el verano de Buenos Aires, verano de Valencia, ni hablar. Lo que será verano de Andalucía, de tu querida Huelva. 45 grados a las 12 de la noche, ¿no? Más o menos, anda por ahí. No, eso más bien Sevilla, Sevilla. Córdoba. Sí, Huelva le pasa lo mismo que a Barcelona o Málaga, que están en primera línea de playa y llegan a 30 y pico grados, a veces a 40, pero normalmente se mantienen 30 y pico con mucha humedad. Lo que es una sartén es Sevilla y Córdoba, eso sí, ahí sí que llegan a pues estar perfectamente casi rozando los 50, 48, cosas así. Sí, ¿Qué? sí. Ay, qué dolor, ay, qué dolor. No, pero Pero bueno, Luis, yo estando en junio, creo que fue un mes de junio o julio, no me acuerdo, en Egipto, abajo en Asuán, estábamos a 58 grados. 58. O sea, o sea, y no me morí. El clima era seco y gracias a eso, cuando estabas en la sombra, estabas de puta madre. Bajaba como 15 grados a la sombra. En el sol, al mediodía, lógicamente, si te ponías, estabas muerto, ¿no? Pero que yo decía 58 grados, yo pensaba que me fundiría, ¿no? Que sería parte de una fundición o algo, que va. Lo pude aguantar perfectamente. De hecho, en Barcelona, con 36 grados con humedad, sudo 10 veces más que estando a 58 en Egipto con clima seco. O sea, lo paso peor en Barcelona que en Egipto. O sea, imagínate. sí, la humedad te mata. Ahora me haces acordar, el punto climático más raro de mi vida posiblemente sea la segunda vez que fui a Egipto con Gabriel, que eso fue fines de mayo, principios de junio, y hubo una noche que me parece que era un hotel de Asuán, era casi medianoche, yo salí a un lugar abierto porque estaba el tema del llamado oración, que fue lo que más me fascinó los 2 viajes a Egipto. Y era un horno, y miré la temperatura 44 grados a las 11 de la noche, un poquito más. Así que ahí estamos, ese es mi récord es simpático con la temperatura. Entonces, Luis, día de miedo y día también de lo que es el extremo pendular el miedo, que por eso seguimos teniendo este señor, un terrible temerario llamado Otto Skorzeny, que como les contábamos la otra vez, al lado tiene a Benito Mussolini, que viene de comer lasaña, como buen italiano. Una cara de terrible tenía ese Mussolini, pero bueno, seguramente en ese caso tenía que ver con la situación que había vivido, que el buen señor, quizás es de los tipos más temerarios que hayan existido,
fue en una misión especial a recapturarlo, digamos, a liberarlo, porque estaba preso de los aliados en algún lugar ahí de la bota italiana, comenzada la década del 40, cerca de que termine aquella terrible Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué Miedo 2? Porque quedan muchas cosas para decir. Queda repasar lo que es la definición técnica de miedo, la más condensada y a la vez la más profunda que podamos dar. Queda desplegar aquellos 4 pilares que habíamos presentado. Habíamos empezado por el primero de ellos. Dijimos, bueno, vamos a tratar el miedo desde la salud integral, en el sentido de hablar de prácticas psicofísicas muy interesantes, muy importantes para el desbloqueo de, la mejor manera de decirlo es, del desbloqueo de las condiciones corporales que le dan entrada a la emoción de miedo. ¿Vieron que suena muy complicado? Bueno, el ser humano es complicado y aunque suene raro, desde el cuerpo a una persona se le puede grabar una impresión de miedo, una huella de miedo, de ahí todo este tema de las corazas físico-emocionales, de la que habla de manera muy didáctica, muy norteamericana, la bioenergética, por ejemplo, y también desde el cuerpo, eso, se puede revitalizar la célula, desarmar esto de las corazas, dicho en vocabulario de la dianética, esto de la memoria reactiva y de los engramas, y desde, más concretamente, trabajos como restablecer la respiración diafragmática, estirar la columna, ajustar que nuestras partes musculares tensas se relajen y que las débiles se fortalezcan. Suene como suene, eso ¡pic!, mágicamente puede llegar a liberarnos del miedo, nuevamente de la predisposición corporal del cuerpo a alojar la emoción de miedo. Viene así de la enciclopedia británica la cosa. Entonces, un pilar era salud integral. Habíamos comenzado por retratar esto que se le llama las terapias de intensidad, ya sea a nivel individual como a nivel grupal. Hablamos de la vegetoterapia, aquella creación de Don Wilhelm Reich, y del psicodrama, pero empezábamos a hablar de vegetoterapia y psicodrama, vamos a seguir un poquito más. Después íbamos a visitar también el pilar de la psicología femenina, que es un poquito particular. También el pilar de la psicología profunda, con aquello que a mí me gusta llamar, haciendo honor a la Santísima Trinidad de la religión, en este caso la maldita Trinidad, que son traumas, programas y karma, es decir, las 3 cuestiones fundamentales que hacen que nuestra autogestión, por más maravillosa que sea, a veces no nos pueda solucionar demasiado los problemas. Entonces, podemos tener la autogestión más brillante del mundo a todo nivel, pero si hay cositas con los traumas, con los programas y con el karma no ajustadas, eso es como que el tren que nos pasa por arriba. Y la autogestión nuestra es como que a esas 3 dimensiones no les interesa demasiado. Y después, por último, vamos a andar por ahí, por los callejones de los ataques energéticos, tema que un poquito veníamos tratando con Luis antes del programa, tema del cual es gran especialista nuestro amigo David Topí, que muy ocupado, como otras grandes estrellas del mundo holístico, no nos puede atender, nunca puede venir a una entrevista, pero bueno, por lo menos amablemente dijo que estaba ahí con sus cosas y que en otra era por ahí tenía algún momento para nosotros. Pero bueno, fuera de eso, que es una cuestión así entre seres humanos, gran respeto para David, que es un gran profesional de todo este tipo de cosas, especialmente de ir al grano con la porquería de los ataques energéticos, de hacerlos entender, de dar herramientas básicas, al menos en las conferencias de divulgación que llegamos a asistir de su parte. ¿Y qué más? Bueno, el otro día habíamos dado un avance de un video bastante corto del doctor en psicología transpersonal Mike Tyson, que habiendo vivido nada menos que la experiencia de unas 300 veces haberse subido a un cuadrilátero, a enfrentarse con otro edificio negro y musculoso como él,
algo para opinar acerca del miedo, es como que este chico más o menos se fue ganando el derecho. Y fuera de eso habíamos comentado que fue muy interesante la relación con Cus D'Amato, gran maestro de boxeadores, especialmente gran educador en este tema, en el manejo mental del miedo. Que era lo que decía a Cus D'Amato. En un momento me quedó grabada una frase de las cosas que vi de él. Decía, si la gente supiera lo poquito, el poco valor que tiene la preparación física para un boxeador. Decía, 70% son la mente y las emociones. Digo, qué interesante esto. Y bueno, nunca transcurrí por esos temas de artes marciales ni combate de la manera ahí práctica la cual la hizo Luis, pero fue algo que siempre me llamó la atención y da la casualidad que posiblemente el boxeador más técnico de la historia, el señor Don Muhammad Ali, Cassius Clay, también era un personaje bastante profundo y hasta tenía dotes de líder político y un nivel impresionante. Era un tipo que se ponía a improvisar discursos donde fuere o cuando le hacían una entrevista o a veces hablar en algunos lugares como si fuera un líder político justamente, y que también tuvo esa historia particular en cuanto a qué es lo que hizo que él derivara en convertirse en boxeador. Más o menos lo mismo que Tyson, que era que todo el mundo los cagaba a trompadas, aunque a usted le parezca raro, al posiblemente el más grande boxeador de todos los tiempos, que yo ahí por ahí lo pondría un poquito con Mayweather. Creo que Mayweather hizo una carrera impecable, había gente que le criticaba un poquito el estilo en cuanto a ver, no, es que no sé qué se le puede criticar a Mayweather. Había gente que decía como que era frío, pero no sé, a mí ni frío ni caliente. Para mí era una máquina a la que no le faltaba nada, ni cómo evadirse, ni cómo atacar, ni cómo hacer el más abierto de los cara a cara, saliendo siempre ganando, por supuesto. Velocidad brutal para la defensa y para el ataque. Pero bueno, es como que Ali tiene la carga del mito y de peleas que como que no se volvieron a reiterar en la historia. Y la participación política y que lo suspendieron 3 años porque no quiso ir a Vietnam. Entonces está toda la carga del mito. Aunque por ahí uno puede decir, no, técnicamente terminó siendo una carrera brillante. Pero bueno, ya llegará el momento para volver a pasar el primer fragmento del doctor en psicología transpersonal Mike Tyson, que el otro día lo pasamos desde querer compartir en internet. Ahora preferí bajar el video como archivo y ahí ya no hay problemas que se produjeron la otra vez, que es en algún momento, bueno, que se pudiera tapar un subtítulo. El señor habla en inglés, está subtitulado. Y bueno, ¿y qué otra cosita más? Nada, que como siempre seguramente esta clase de 1 hora no alcanzará y habrá miedo 3, medio 4, medio 5, medio 6, medio 7, medio 8. Entonces, recapitulando, completamos el primer pilar de lo que proponemos como comprensión y herramientas para entender y manejar esto del miedo. Salud integral y metiéndonos un poquito más en esto de la vegetoterapia y del psicodrama. ¿Cuál era el principio que los unificaba a los dos? Que yo tuve un maestro en común, tuvo bastante bueno eso, para las dos situaciones. Él le llamaba terapias de intensidad. ¿Por qué? Porque el principio básico era el mismo. Y es un principio que también utiliza, por lo menos, alguna línea de terapia familiar, que es bombardear hasta vencer cierta resistencia de todo el aparato psicofísico y trabajar un poco con la paradoja, con insistir sobre aquello que parece que no sale hasta vencer alguna barrera y que la cosa termina saliendo. Entonces, antes de continuar con esto, definición técnica de miedo, qué es lo que era, qué es lo que fue, qué es lo que será, para mi gusto. El miedo es la emoción del peligro. ¿Qué era emoción? Emoción es un tipo de sensación que reside en el cuerpo, básicamente en el estómago, en el pecho y en la cabeza, pero ligada a cuestiones anímicas que no tienen una base puramente sensorial, sino atracciones y repulsiones de tipo emocional afectivo, a magnetismos en todas sus direcciones, a veces bien calibrados, a veces lamentablemente mal calibrados,
¿Y qué pasa? Que era mala la cuestión de la presencia de una señal como la del miedo, esto de la emoción del peligro. No, al contrario. Por eso dábamos el ejemplo de este señor que está atrás, al que realmente admiramos, como un ejemplo un poquito exagerado de ya directamente negar el miedo, ser temerario, y por suerte que la suerte lo acompañó en que siendo temerario, que es lo que le suele pasar a la gente temeraria, que encima tiene suerte. Algunos por ahí sí se hacen bolsa contra algo, pero no es la actitud más recomendable, salvo que uno sienta que tiene un aura de protección especial, como la que decían que tenía Napoleón, el petizo Napoleón Bonaparte, el corso que se metía la mano ahí entre los botones del coso. Pero bueno, si uno no es ese tipo de gente temeraria por naturaleza y que percibe y confía que tiene cierta aura de protección, mejor no ser temerario, del mismo modo que mejor no ser agorafóbico o vivir en el pánico. Pero bueno, porque son extremos que quitan de la realidad, que nos sacan de la justa y apreciada percepción de nosotros mismos y del mundo y del consecuente juego de conductas que hay a partir de la percepción. Siempre en todo hay básicamente percepción y conducta en materia de psicología, y si bien son cuestiones que se corresponden, se influencian, se pinchan mutuamente, en términos que viene bien con la época, es como que la percepción está primero. Y si la percepción no está sana, como dice, en cierto modo apropiadamente, el gran amigo de Luis Enrique, que es una de las frases felices que tiene, es como que ahí no podemos llegar a actuar adecuadamente, hay que sanar la percepción. Entonces, terapias de intensidad. Le cae una persona a la terapia esta individual, creada por don Wilhelm Reich, vegetoterapia caráctero-analítica, o a un coordinador de psicodrama, que ya es una actividad grupal, y lo que se hace es, nuevamente en sentido conceptual y general, bombardear al cuerpo de estímulos fuertes. Por el lado individual, a través de un trabajo muy profundo de la flexibilidad, restablecer la respiración diafragmática, que no es otra que la natural y la que tienen todos los bebés. Creo que no hay bebé en el mundo que no tenga la respiración diafragmática. ¿Cuál es la señal de esto? Mirarle la panza al bebé y ve que cuando respira se le infla. ¿Qué es lo contrario a una respiración normal diafragmática? Una respiración alta por la cual el aire anda más o menos por el esternón. Y hay personas que impresionante directamente uno las mira y deduce que respiran porque continúan vivas, no sé, dan alguna señal al menos, se les mueve el pelo. Pero no se le mueve un milímetro el cuerpo cuando respiran. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que casi no respiran. En general, ese tipo de persona no que se alimente de prana, no, que se alimenta de prana, bueno, no sé, yo no lo conozco, me gustaría un día conocer alguno, pero este problema lo tiene gente más corriente, que no se alimenta de prana, sino que tiene una respiración espantosa y que nuevamente, al haber una gran correspondencia entre condiciones físicas y la emoción de miedo, esto de la respiración alta no colabora demasiado con la situación. Entonces, vegetoterapia caráctero-analítica, gran ejemplo de las terapias de intensidad que socavan las bases físicas para el miedo. Trabajar un trabajo muy profundo de la flexibilidad, restablecer respiración diafragmática, estirar bien la columna, reacomodar la caja torácica, que hay personas que la tienen totalmente hundida. Hay un problema que se llama pecho de paloma, que es directamente tener el esternón tan hundido que eso hasta retrae la caja torácica y la persona parece que no tuviera, justamente que no tuviera las costillas, parece que las tuviera metida para adentro. Y eso que genera también una respiración más que deficiente. Es como que cualquier otro órgano estuviera aplastado y encapsulado, metido dentro de una cosa, de un cajón. Es como que no va a funcionar al máximo de sus posibilidades. ¿Qué otra cosa tenía esta maravillosa terapia? Que fue la gran bisagra de mi vida cuando tenía 30 años. Caí en ello por tener hernia de disco en la cuarta lumbar con extrusión, es decir, salida de lugar, y presionando bien la médula, al punto que estuve 2-3 meses que me moría. Entonces caí en ese determinado momento en las manos de aquel mi ex maestro, Jorge Jambot,
Helguera, y me lo recomendaron como trabajador corporal, y no me dijeron más nada de este señor. Me dijeron, es un genio, es trabajador corporal, te va a arreglar el problema. Y alguien que lo había tenido, y exactamente en la cuarta o quinta lumbar. Ahora me olvido. Año 2003, yo un niño de 30 años. Entonces voy a la primera entrevista y resulta que ahí me entero que Jorge, que era psicólogo, trabajador corporal reikiano, que eso había sido una formación no oficial. Como en general todas las formaciones que tienen algo de valor no tienen mucho que ver con lo oficial, que era coordinador de psicodrama y no sé qué otras cosas más, que había tenido una vida increíble. A los 17 años se había ido a vivir con indígenas al norte de Argentina, con los wichis. Aparte de haber presenciado partos indígenas, creo que llegaba a ser hasta asistente de partos naturales, tenía bastante idea de todo eso y de unas cuantas cosas más. También había vivido en una especie de campamento hippie en la Patagonia Argentina, se habían tenido una hija a los 16 años, no sé, un delirio, una experiencia de vida brutal. Entonces, primer día, Jorge me dice que a mí me generó un poquito de desconfianza por confiar en respuestas más tradicionales. ¿Será una hernia de disco? ¿Te estás muriendo de dolor? No, pero es una estupidez. Bueno, después me di cuenta que tenía razón, pero imagínense el shock en ese momento. Era shock o no tan shock, pero algunas cosas como que no me cerraban. Me dice, no, venís un año, te vamos a estirar la columna. Me dice, vos hacés de cuenta que la columna es una pila de libros, entonces es como que te vamos a separar los libros entre ellos. Después yo por ahí, cada vez que explico esto, las veces que orienté a gente por problemas de este tipo, más que lo de abrir la pila de libros, me parece más didáctico decir la imagen del resorte. Decir, bueno, el resorte en un estado elástico es lo que se deforma y recupera su forma. O el resorte comprimido. Si la columna, que es un resorte, no tiene elasticidad, porque se comprime, pero no recupera su forma, se comprime, se queda cristalizada, eso aplasta los discos vertebrales y te puede pasar de todo, incluyendo unas lumbalgias horribles que tuve en una buena cantidad, o una hernia de disco, que se te lesiona un disco y como te pase a mí, como me pasó a mí, hasta que se te pueda correr del lugar y sientas que te morís durante un tiempo bastante prolongado. Entonces Jorge me dijo, bueno, voy a trabajar esto, restablecer la respiración, estiramientos. Había unos ejercicios muy, pero muy fuertes que era con fajas más angostas de lo que es una faja lumbar común, que a veces te la ponía muy fuerte en el abdomen para obligarte a forzar la respiración alta, pero en ese caso no por el lado del defecto de la respiración alta, sino para hacer respiraciones altas muy fuertes y al mismo tiempo sacando la caja torácica lo más que se pueda hacia afuera. Un ejercicio para reacomodar la caja torácica. A veces al revés, en cuanto a poner esa faja angosta y muy, muy ajustada en el tórax para forzar, teniendo todo en contra, por supuesto, una respiración diafragmática baja lo más profundo que se pueda. Y bueno, eran unos ejercicios muy, muy raros con tacos de madera. Yo jamás en la vida vi algo así, ni me hablaron de algo así. Era toda una rutina de ejercicios bastante repetitivos y algunos que variaban. Los que eran siempre repetitivos eran con un taco de madera, ¿cómo les podría decir? Bueno, el tamaño del pie, que entre el pie, descalzo, el uno y el otro, y con una altura, no sé, de un libro más o menos gordo, ¿qué te puedo decir? 5 centímetros, algo así. Entonces, siempre, la rutina empezaba por los ejercicios con los tacos de madera de manera alternada. Entonces, los dos pies descalzos, un pie sobre el taco de madera y el otro apoyado en el suelo, y a la vez eso de manera paralela, cerrada y abierta. ¿Y cuál era el sentido profundo de esto? Al menos lo que él siempre reiteraba, que era reacomodar la pelvis, que por el hecho de reacomodar, que reacomodar viene de flexibilizar, es como que todo se recoloca naturalmente, no sin trabajo, pero hay cosas que vieron que son como el punto clave, porque aglutinan un montón de problemas, uno va a ese punto clave
y hay un montón de problemas que se reacomodan solo, bueno, por más que uno después tenga que seguir con otras cosas. Entonces, era esto, y aparte, combinando esas 3 posiciones básicas, que en realidad eran 6, porque eran 3 con un pie, 3 con el otro, y cada una de esas posiciones bajando, doblando la cintura, tratando de tocar el suelo, haciendo torsiones, digamos, estiramientos laterales, haciendo torsiones. Él tenía un espejo en la pared y también tenía adosada una barra como la que usan los bailarines. Entonces muchos ejercicios eran la camilla, en paralelo la barra, en paralelo el espejo. Y había ejercicios que eran, bueno, una mano en la barra y una pierna flexionada, apoyada en alto en la camilla, y a la vez haciendo ahí todo tipo de flexiones y de torsiones, de manera a entrarle a la flexibilidad corporal por todos lados, que no te quede lugar para meterle un pinchazo, digamos, metafóricamente, ¿no? Después, ¿qué es otra cosa que hacía mi querido maestro Jorge? A veces te daba unos masajes en las inserciones musculares que lo querías matar, lo querías cagar a trompada, porque no sé qué piensan ustedes de los masajes, yo tengo experiencia en una gran cantidad variada de masajes, pero no todo masaje es para relajarse. Hay masajes que son, como los que daba este muchacho, las inserciones musculares, que son para que duelan, para que se sensibilicen. Y no sabe cómo te mataban esos masajitos. Y bueno, y había otros ejercicios bastante fuertes. Uno recuerdo que era acostarse en la camilla, pero que cuelgue el cuerpo de la cintura a la cabeza. No sé si me explico, una situación un poquito rara. Y hacer respiraciones muy profundas, también con fajas puestas en esa posición. Entonces, uno se sentía más o menos como como dirían en España, como un empanado. Pero bueno, todo aquello rindió sus frutos. La otra vez conté que una sola vez me hicieron entrar un acumulador de orgón. No recuerdo haber sentido nada especial, sí, más que nada por todo este conjunto del tratamiento, que aparte iba acompañado por psicoterapia, una psicoterapia bastante inteligente, que era un ratito antes de la rutina física. Y yo en su momento había hecho otras rutinas psicofísicas de otro tipo, pero con ese estilo bastante interesante. Poquito de psicoterapia al principio, a veces promedio 15 minutos y toda la rutina de ejercicios físicos, algunos repetidos y otros variados. Entonces, terapia genial, me reacomodó la columna y me reacomodó un montón de cosas al punto que no faltó demasiado para que me fuera a vivir solo, para que se me abra la vida en otros campos. Relación con el miedo, toda. Era uno de mis grandes problemas. Nuevamente, correspondencia física con el miedo, o dicho de otra manera, ¿en qué puede estar mal el cuerpo para darle lugar a la emoción de miedo? En algo que terminaba siendo, que voy a decir en primer lugar, terminaba siendo el efecto más profundo de la vegetoterapia de carácter analítica, que era restablecer las funciones vitales de la célula. Entonces, desde ahí, que ese era el efecto profundo de el máximo de flexibilidad, el máximo de respiración. ¿Qué otra cosa? Bueno, había otros temas que ahora me acuerdo. La respiración diafragmática, había mucha historia con el reflejo sexual, una onda un poquito así, poquitito degenerada, tipo Wilhelm Reich. Saben que a Wilhelm Reich lo echaron de varios países por degenerado porque tenía algunas ideas que un poquito ya se le escapaba la perdiz. Tenía cierto elemento en común con lo que es un componente de la psicología o el psicoanálisis tradicional, de raigambre judía, este señor era también. Entonces a veces se le iba la perdiz por ese lado y en un momento el tipo se puso a querer inventar centros abiertos de higiene sexual y unos delirios y promovía el debut sexual infantil. Bueno, lo echaron de una patada en el culo de varios países por degenerado, por ahí por ese lado no estaba mal. También lo persiguieron por las cosas positivas, que eso sí estuvo mal, como por ejemplo por el tema de los acumuladores de orgón y por toda esta base terapéutica revolucionaria que fue nada menos que fundar en Occidente las terapias psicofísicas. Hacía miles de años que eso estaba y sigue estando en el yoga,
en ese sentido, el que primero que llevó lo psicofísico desde el yoga a Occidente fue Yogananda, a fines del siglo XIX. Ya hablamos de un famoso Congreso Internacional de Religiones ahí en California, que me acuerdo que yo lo mencioné cuando lo entrevistamos a Carmen Huerta, que por ahí era otro motivo, pero salió algo de una anécdota de Yogananda en relación con los idiomas y que tuvo que ver con esa experiencia. Pero bueno, entonces, lo psicofísico llegó a Occidente, al menos por Yogananda, al menos por California, al menos porque el tipo trajo el yoga de Oriente a Occidente, antes que Reich. Pero Reich, hasta donde yo sé, es el tipo fundante de este tipo de esta clase de combinación entre lo psicológico y lo físico, al menos en Europa, y después la cosa se fue extendiendo. Hay algo que se llama bioenergética, creo que esto lo comenté el otro día. A ver, yo no hice bioenergética para criticarla, pero puedo criticarla sin haberla hecho. Porque sé de dónde viene y sé que puede ser un método práctico, pero es una simplificación al estilo norteamericano, que son los genios del método simplificado de la vegetoterapia de Reich, donde tienen de manera muy esquemática que en tal zona del cuerpo se aloja tal coraza psicoemocional. Y bueno, no está mal, pero es más profunda y menos conocida la vegetoterapia. Unas palabritas más para el psicodrama. Entonces habíamos contado que en el psicodrama la cuestión de la intensidad iba por otro lado, porque el psicodrama de base es un juego teatral. Ahí no había restablecer la respiración diafragmática, reflejo sexual, estirar la columna, te voy a dar unos masajes en las inserciones musculares que te voy a destrozar. No, ese era un juego terapéutico. Muy interesante que por dónde pasaba que el psicodrama como terapia de intensidad grupal, por la cual nos sometemos realmente a unas cargas emocionales bastante brutales, ¿por dónde pasa que eso sane el miedo? Bueno, desde algo que había mencionado al principio, desde esa cuestión de que tienen algunas terapias de la paradoja. Digamos, parece que si empujo algo lo voy a terminar, digamos, tirando abajo. No, en realidad, para ciertas cosas y de cierta manera, ejercer mucha fuerza sobre algo y cada vez más fuerza, en realidad es una manera de fortalecerlo. O también la paradoja entra en, hay tal defecto como la paradoja dentro de este tipo de terapias familiares, al menos la de Chloé Madanes, que ya mencioné alguna vez, tuve relación personal con Chloé Madanes y laboral también, fue nada menos que esposa de Jay Haley, creador de la terapia familiar en Estados Unidos, y tuvo ahí, con toda esa banda de Milton Erickson y todos los nenes que estaban acá en Alemania también, que en ese caso la cuestión de la intensidad de la paradoja era de insistir con algo que fuera un defecto de comunicación a nivel vincular. Digamos, hasta uno podría decir, sí, hasta que la situación reviente. No, pero no era hasta que reviente, era hasta vencerle la resistencia al otro. Me estoy queriendo acordar de algún ejemplo concreto, pero para mí, toda la vida, 15 años de docente de música clásica, otras cosas y de cosas mucho más raras también. Primero está el concepto, si no te acordás de un ejemplo, no importa. A veces el ejemplo va primero, pero si el concepto va primero, vamos mejor. Así como hablábamos de entre percepción y conducta, las dos son importantes, pero primero, lejos, la percepción. Si la percepción está mal, que esté bien la conducta, una cosa medio rara. Entonces se entiende, ¿no? Como que insistir a partir de algo que está mal hecho o que está mal dicho, hasta que uno termina rompiéndose a sí mismo por saturación, la cuestión de la repetición mecánica, de cierto modo de comunicación o de cierto modo de comportamiento. Ejemplo que se me ocurre ahora, pero que está en el aire. Yo tengo un automatismo para sentarme en una silla rota. Y es como que no tengo una tara mental, tengo un disco rayado en la cabeza. No hay nada que hacer conmigo. Bueno, ¿cuál es una receta dentro del modo paradojal? Vos seguís sentándote en esa silla rota, cuando se te rompa esa, sentate en otra que esté más rota, de manera que cuando te caigas al suelo ya te empieces a lastimar,
¿Se entiende? Y en un momento de tanto insistir y de tanto joder uno con uno mismo, por ahí sin llegar al límite de suicidarse, pero es como que uno termina quebrando la propia resistencia de la tara neuronal del automatismo, del surco neuronal, como se dice también, y las cosas se curan, aunque suene raro, por ese lado. Entonces, por el lado del psicodrama, el psicodrama clásico, a ver, es como, ¿cómo podría decirse? Es como un poquito más lento dentro del juego del psicodrama común, que es, hay un grupo en una clase de psicodrama, cada uno cuenta algo que se le ocurre como una posible escena para jugarla entre todos, como juego teatral. Y bueno, está lo que son los procedimientos, que no me sale ahora, el protocolo de psicodrama, que es interrumpir en la escena para hacer que pasen cosas, cambiando de roles, sacando a uno que está en la escena para afuera, metiendo a otro que está afuera, metiéndolo adentro, haciendo esto del soliloquio, que es parar la escena y que cualquiera hable de atrás de lo que sería atrás de lo que sería el protagonista, como si estuviera pensando en lugar de él. Entonces, imagínense estar en una sesión de psicodrama donde uno, a ver, es un juego, pero tiene que jugarlo en serio. Que esa es una de las reglas. Cualquier cosa, si la cosa se pone muy intensa, o si quieren, con crisis de llanto, con ganas de matar a alguien, para eso está el coordinador, ¿no? Acá paramos. Además de parar para activar los distintos protocolos del psicodrama, que son cambios en la escena. Entonces uno está, en eso me parece un juego. Bueno, quiero que actuemos una discusión que tuve a la mañana. Entonces uno la actúa, ya, y aparte está con los demás que hacen de los demás. Más o menos algo que ver tiene con las constelaciones, pero esta es otra cosa. En cierto sentido, más superficial, en cierto sentido más profundo. Entonces uno eso lo empieza a jugar. Lo empieza a jugar en serio, empieza a sentir las emociones. De golpe lo cortan y lo hacen que uno se ponga en otro lugar. Y de golpe lo cortan y lo sacan. O de golpe uno está afuera y lo hacen entrar. O te mandan a hacer un soliloquio poniéndote en el lugar de otro, imaginándote qué es lo que otro estaría pensando en ese momento. Entonces, dicho de otra manera, ¿qué principio subyacente hay también ahí? Esto de ponerse en el lugar del otro de las mil formas posibles y con toda la intensidad del caso. Entonces uno sale de ese tipo de clase de psicodrama, especialmente cuando tiene más movimiento que el de Moreno, que en el segundo año lo que hacíamos era muchas escenas cortas con música y con música muy distinta. Que eso también no es nada, la música es un activador y potenciador emocional. Entonces vos salías de esas clases como si hubiera estado, en vez de 2 horas o más o menos lo que duraba eso, como si hubiera estado 14 horas, que no te acordabas ni cómo te llamabas. Y realmente, hablando de recolocaciones espontáneas, emocionalmente más sólido, más expresivo, más sensible. Después, recuerdo como decía algún compañero de las clases de psicodrama, como espontáneamente tomando coraje en la vida para cosas que uno antes no tenía coraje y que ningún ejercicio para tomar coraje le servía. Entonces, ¿se entiende? Esto de lo que es el bombardeo de la intensidad, que en principio uno escucha eso y parece, no, pero esto te va a destruir. No, hecho de cierta manera, con cierto cuidado, con ciertas pautas, te termina fortaleciendo, te termina rompiendo resistencias, te termina reacomodando surcos neuronales. Nuevamente, en el caso de la terapia de intensidad individual, ahí la cosa trabaja el basamento, que es la base orgánica propiamente dicha de acomodar la tensión muscular, respiración diafragmática, reflejo sexual, flexibilidad y unas cuantas cosas más. Entonces ahí tenemos un capítulo que se nos fue, como es mi costumbre, a los 40 minutos, un capítulo interno del capítulo general, sobre terapias de intensidad en función de una sanación profunda y definitiva del miedo. Entonces, a ver cómo va el buzón de insultos y preguntas y comentarios. Fuera, fuera. Ah, Luis. Sí, sí. Sí.
¿Te divertiste, Luis? ¿Estuviste haciendo un poco de salsa o qué era lo que te gustaba? ¿Cómo era? ¿Qué va? Está contestando WhatsApp y cosas que tenía ahí atrasadas, haciendo faenita un poquito. Pero bueno, como has dicho, si había alguien así insultando y abucheando, pues ya he entrado yo. No, hay una pregunta de Ángel, Sí. que sí que me ha preguntado si podía hacer preguntas y le he dicho que sí. Si el miedo no es real, ¿qué queda? A ver, Ángel, como empezamos en esta clase y en la otra, la idea es que el miedo en principio es una señal buena ante situaciones reales de peligro, que si está en su punto, en su justa colocación, no tenemos nada que hacer, nada que criticar, nada que atender a nivel terapéutico, nada que proponer, nada. Está bien. Es una señal en su punto justo relacionada con una posibilidad de peligro. Pero si nos vamos a los extremos de que la persona tiene deformado el umbral emocional, podemos caer o en el pánico, que es una deformación en un sentido, o directamente en la... Me sale decir ataraxia, que ataraxia es una palabra positiva, tiene nada medio que ver con el Centro de Terapia de Esther Francia. Pero hay una palabra que es sinónimo de ataraxia, que es como el punto justo de la... como un punto de insensibilidad, pero negativo, que a eso se le puede llamar ya indolencia, y creo que tiene otros nombres técnicos, que es lo que va acompañado de la persona temeraria, que directamente no tiene miedo porque no tiene noción del peligro, y como decía un maestro mío, es un inconsciente, porque si no le pasa algo grave es porque tiene suerte. Entonces, ¿se entiende? Esto es un arma no de doble filo, sí, no, de doble filo, o sea, en su punto justo no hay ningún filo. Se deforma para un lado, estás teniendo señales irreales sobre peligros que no existen, o estás teniendo una reacción con una intensidad desproporcionada, efectivamente a un peligro que pueda existir. Y por el otro lado, directamente no tenés sensibilidad y sos un temerario que en cualquier momento te comes algo por la cabeza hasta algún tipo de peligro de muerte. Entonces en eso estamos. ¿Y de qué iba todo lo que hablamos? En un reajuste profundo de la sensibilidad en cuanto a la correspondencia con el cuerpo, a todos los niveles, para que la cosa se calibre. Se entiende, ¿no? Después, no es que no haya nada para agregar, hay mucho para agregar, que es que todas las personas fluctuamos. Lo que pasa es que no es lo mismo que la fluctuación de una persona en la realidad que la fluctuación de una persona que no está en la realidad, que por fluctuar se va más de la realidad todavía. No sé si me confundo. No sé si te confundo, que es lo que estoy queriendo. Eso quise decir. Bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, cuando Sí. hablamos de miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, la persona con la que estábamos hablando dice, claro, pero el miedo no es real, no existe, es una ilusión. Ya, dentro de la Matrix no existe, es una ilusión, pero todo lo que hay dentro de Matrix es una ilusión. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona percibe el miedo, lo percibe de verdad y lo percibe real, aunque vivamos en una ilusión. Entonces, cuando tú entras en miedo, es un programa real, un programa básico de supervivencia que tienes en el cerebro reptil. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a ti te da miedo realmente te paralizan, te paras, no haces nada. Y si no consigues de alguna manera plantarle cara al miedo, es decir, pasar a la acción, sería la palabra, aunque tengas miedo, pasar a la acción para desbloquear el miedo, vas a estar paralizado de por vida. Entonces, yo entiendo que si no se trabaja terapéuticamente, por mucho que esto sea una ilusión, a ver, yo conozco mucha gente decir ser terapeutas, psicólogos y cosas y decir barbaridades y luego están hechos polvo. El miedo existe, familia, y el miedo hay que trabajarlo. O sea, es decir, por mucho que se diga que esto es una ilusión, si no te lo trabajas, caput, estás jodido. Y hoy en día, ¿qué está pasando en el planeta? Que a través de la televisión tienen a todo el mundo acojonado, tienen a todo el mundo con miedo. ¿Qué está pasando? Que ahora se están, pues, hay leyes que, por ejemplo, el sábado hicieron una ley aquí en España que te fastidia la vida. No voy a decir cuál es porque es que ya me da igual, pero el problema es que sacan leyes y siguen metiendo más miedo a la gente. Y la gente, como está paralizada, nadie responde, nadie se rebota y vamos de mal en peor. Entonces estamos en un planeta enfermo de gente enferma, porque la palabra es así, porque todos tienen miedo. Entonces, si no trabajamos ese miedo, ¿a dónde se va a ir la humanidad? Pues a su extinción como humanos, por mucho que esto sea una ilusión. O sea, eso desde ahí no lo va a cambiar nadie. Te doy paso, Carlitos. Bueno, no, como decía Luis, a nuestro amigo anterior espero haberlo confundido lo suficiente, porque si no nos entretenemos no tiene sentido. Acá hay una chica que supongo que es una chica, nunca escuché ese nombre, con hipnosis o regresiones.
A ver, amiga Manita Muscaria, pasa lo siguiente, estamos en zona de peligro, ¿por qué? Porque no es que no haya solución a ciertos problemas por hipnosis, regresiones, registros akáshicos y la pindonga, dicho con todo respeto, en argentino. Lo que pasa es que es tan poco común que una persona precise de soluciones tan especiales que extenderse mucho sobre ello puede llegar a crear algo que es muy corriente en el mundo New Age, que es la voracidad por la solución mágica, en contraparte de lo que tiene que hacer la mayoría de la gente que no tiene problemas tan raros, que tiene que trabajar cosas mucho más básicas desde la voluntad. ¿Se entiende, no? Entonces yo sé más o menos de ese tipo de cosas, de registro akáshico, vidas pasadas, pero es muy raro que haya que hacer un desbloqueo a semejante nivel tan especial. Lo que vale para 99, tanto de las personas son cosas sobre la que no es por nada estoy tratando acá, cosas mucho más terrenales. Me explico, ¿no? A ver, a nivel terapéutico, Bruce Lipton, Greg Braden y otra gente, y ahora no me acuerdo, otros más, dijeron que una de las pocas cosas que reprogramaban el cerebro era la hipnosis, ¿vale? Una de las pocas cosas. Lo otro eran las frases estas que se repiten cuando no tienes capas de cebolla, y había otra tercera que no me acuerdo, que era el Psyche, ¿no? De estas tres. Entonces, ¿es necesario llegar al Psyche y a la hipnosis? No, con una toma de conciencia a nivel terapéutico no necesitas entrar en hipnosis. ¿Pero que hay personas que podrían entrar en hipnosis? Sí. ¿En la hipnosis es mala? ¿La regresión es mala? No. Pero hay como 100 terapias antes de llegar aquí. Quiero decir que tú puedes solucionar tu vida con 100 cosas antes de llegar a una hipnosis. Yo la hipnosis es una forma de reprogramación que la puedo usar ya, ahora mismo, pero que yo no la valoro si antes hablo contigo y te desbloqueo hablando, tirando hacia atrás, tirando del hilo a vidas pasadas, por ejemplo. No necesito entrar en hipnosis, pero quizás sí que es programación neurolingüística, que sí tiene un toque hipnótico. Va dependiendo, ¿vale? Y luego referente también a esta chica que decía, buen día, ¿qué puedo hacer cuando me da miedo a manejar? Pienso que lo desarrollé después de un accidente. Aquí ves, aquí sí que hay un miedo profundo que dice a manejar es conducir, porque ha tenido un accidente. Aquí sí que yo utilizaría la hipnosis. Este es un caso especial para hacer hipnosis, pero también es un caso especial para hacer biodescodificación y no hacer hipnosis. Quiero decir que hay diferentes terapias que puede llegar, programación neurolingüística, hipnosis, biodescodificación y alguna más que está por ahí de las que tenemos. Pero aquí sí que entraría yo con una terapia bien fuerte, ¿no? Porque aquí ya ha tenido un accidente y entonces sí que tenemos un bioshock, hay que desbloquear el bioshock, que es el impacto. Luego los miedos que se han hecho a través del tiempo y habría que ver en su transgeneracional o en su proyecto sentido si también sucedió algo para desbloquear. Entonces aquí sí que te tienes que meter muy fuerte en terapia con este tema. Claro. Sí, yo a Laura me permitiría agregarle lo siguiente, ella sabiendo o no sabiendo está tocando un punto técnico que se le llama, espera que se me corrió acá el atril, hay un punto técnico que se llama el efecto rebote. Entonces, yo no estoy diciendo que lo que está proponiendo Luis no sea necesario, pero fíjate si a partir de intelectualizar que estás teniendo un efecto rebote, no podés no podés tratar el tema en principio con la predisposición, la comprensión y la voluntad, y recién después de que eso no te llegara a salir, probar con otras cosas. Pero se entiende, no ir de lleno, yo debo tener el problema más complicado de todo, que necesito la respuesta más profunda. No es tan así. Entonces yo eso es lo que le recomiendo a Laura. Primero, intelectualizar, el efecto rebote. Como cuando me enseñaron esto a mí, me dijeron, estás pasando por una heladería donde una vez te tomaste un helado y te cayó mal. Y pasás por ahí y un poquito te desestabilizás. Primero a ver si no se puede intelectualizar eso y trabajar un poquito desde la voluntad. Y después, si no sirve, probamos otras cosas, no sé. Mira, sí. Por aquí te hacen una recomendación. ¿Podrías entrevistar a la doctora Alejandra Chiapado, que es una Chiapano, tiene que ser Chiapano. Chapano. Una referente en pediatría y antroposofía. Bueno, no sé, yo no tengo los datos de esta chica. Podéis enviarle un correo, un mail, un WhatsApp a Carlos para darle los datos, porque claro, si recomendáis a alguien y no tenéis el WhatsApp, el teléfono, el Telegram,
no podemos contactar con ella porque hay mucha gente en el mundo y no los conocemos a todos. Si queréis que a Caja de Pandora venga alguien concretamente, pasadnos también los datos para poder contactar con esa persona si creéis que debería de estar aquí en la Caja de Pandora, o bien a mí, o bien a... Nosotros tenemos grupos de Telegram y grupos de WhatsApp, ¿vale? Y hay un Telegram que es un grupo de la Caja de Pandora que en la descripción del vídeo tenéis el enlace para entrar y es un chat, podéis hablar todo el mundo, pues desde ahí nos podéis enviar también lo que queráis. Sí, luego, ¿sabes qué? Hace un ratito me acordaba, yo sé que vos no sos muy amigo del señor Jean-Pierre Garnier, pero él en uno de los libros cuenta una anécdota muy interesante, que la verdad para mí es verosímil. Vos mira, que dame las pruebas, no sé, me parece verosímil, no creo que se haya puesto a inventar eso. Que él decía que una vez tuvo una, no sé cómo le llama el consultante a la que él tiene de esto, del desdoblamiento y eso, que la chica tenía una reacción en la piel escamosa que parecía que la chica se convertía como en un pez. Y resulta que, no me acuerdo de qué manera, le había desbloqueado una memoria ancestral relacionada justamente con la parte reptiliana acuática, digamos, por decirlo de alguna manera, y se le había curado la escamosis esta de porquería. A ver, ¿qué es esto que acabo de decir? ¿Un invento? No. Es un problema común. Todo el que tiene la piel escamosa tiene que ir a buscarlo a Garnier para que le desbloquee la memoria ancestral de cuando era un anfibio. No, no tiene ningún sentido. Primero busquemos, hagamos diagnósticos más simples primero. Y después vamos a lo más complicado. Entonces, ahí uno habla que lo abdujeron. Este chico es muy original siempre. Puedes tener una experiencia de abducción y se aplica una hipnosis. Sí, a ver, ese tema también lo tratamos con Corrado Malanga, pero hay que tener cuidado, por ahí hay mucho delirante, hay mucho channeling que es falso channeling, que lo que tiene es un lindo chip metido en la cabeza, y no lo digo por experiencia, pues esa experiencia se las regalo, pero sí por la experiencia de haber tratado gente chipeada. En un momento me enseñaron a cómo reconocerla y ¡pac! No había una sola cosa que no coincidiera. Entonces estamos siempre sobre lo mismo, tener cuidado con ir a buscar el diagnóstico más espectacular de todos. Porque por ahí entramos en terrenos complicados que no podemos salir. No sé qué te parece, Luis. ¿A vos te abdujeron, Luis? A mí Corrado Malanga me encanta porque él no es que haga una hipnosis porque él hace una hipnosis, él es un científico y claro, emplea la hipnosis como, vamos a decir, una herramienta, pero cuando él la usa es porque dice que al ser humano hay como tres partes, que tenemos tres partes, la parte animal, la parte de conexión con la chispa divina o alma o espíritu, y una parte que es como un espíritu que se mete, que no nos pertenece, y es el que crea la dualidad dentro del cuerpo y es la que hay que separar o echar o expulsar, porque sería la parte sarcóntica o la parte extraterrestre, llámala como queráis, ¿no? Entonces, lo que me gusta de Corrado Malanga es que él expulsa esa tercera parte que sobra, ¿no? Que no hace que las otras dos se lleven bien y lo que hace es explotar vamos a decir, tu energía, ¿no? Tú eres como un motor de energía libre y cuando esa tercera parte es como un filamento gris que te va chupando la energía, ¿no? Y lo que hace es que entre la persona en dualidad, enferme y las cosas le vayan mal. Entonces, a mí me gusta esa parte de Corrado Malanga porque lo que hace es expulsar a esa entidad o ese arconte o a ese extraterrestre o esa parte espiritual negativa que se apropia de parte del cuerpo. Y bueno, ya que hablamos de Malanga, vean 6 días sobre la Tierra. Bueno, hagan lo que tenga ganas, es una forma de sugerir. 6 días sobre la Tierra, que es una película justamente biográfica de este buen señor italiano, que ya es mayor y sigue bastante activo. Entonces, Luis, como me quedan 3, 4 minutos, no sé, le daría lugar a una pregunta, porque después ya sería entrar en pilar psicología femenina, pilar psicología profunda y después el pilar ataques energéticos, que seguramente, como es mi costumbre, voy a necesitar un programa para cada uno. El pobre Mike Tyson también va a quedar para el doctor en psicología transpersonal, para otro programa. Hay que explicar también que sí, en este caso tú la semana que viene harás 2 vídeos, ¿no? Por lo que veo, tendrás el mío el martes. Ahora los jueves. Y luego el jueves volverás a tener otro, o sea, quiere decir que vas a tener tiempo de desarrollar esas 2 partes. Porque el jueves es festivo aquí en donde yo vivo en Barcelona, estaré de fiesta, hay que decirlo, San Juan, y Carlos cogerá el programa y traerá invitados. Entonces, en la primera hora del jueves estará él desarrollando, igual que hace los martes, ¿no? Martes y jueves, y luego el miércoles, como siempre, la tertulia. Eso no falla, ¿no? Eso es igual. Entonces, ahí estará.
Bueno, De pues paso de anuncio, Luis, tenemos producido un programa sobre la noche de San Juan con Benito Rodríguez Manzanares. ¿Recordás el escritor valenciano? sí. Así que hasta ahora producido Comité de Despiertos número 30, de 5 a 6, perdón, de 6 a 7, de 7 a 8, un especial sobre la noche de San Juan, con este señor que es un gran especialista en letras y en historia, y estamos cerrando alguna que otra cosita hasta que quede la tarde completa, hasta que venga, como le digo yo en broma, los especiales de Garrido con Jaime Plandemia, Sí. ahí a las 22 horas. Que esta semana no sé si habrá Jaime Garrido, porque como él está en visitas en lo del Congreso, no me ha llamado, no me ha dicho nada, entonces no sé si este jueves habrá Garrido, por el tema del Congreso. Lo digo porque como no me ha dicho nada, todavía no he montado nada. Claro. Y por otro lado, pues tenemos aquí abajo ya a Jesús, ya lo tenemos en el Gol Sur, está aquí el hombre, vamos a saludarlo. ¿Qué pasa, Jesús? Hola, buenas. ¿Qué tal, Buenas. Jesús? ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Jesús, Sí. Hoy te grabé Telegram, parece que no lo viste todavía. Oye, Jesús, ¿tienes alguna pregunta para Carlos sobre el miedo? Hostia, digo, sí, tengo muchas. Una que le putee mucho, o sea, una que le pueda contestar. A ver, espera, que esa la voy a canalizar. Dame un segundo. Mussolini. Dale saludo a Mussolini, que viene de comer fugaceta. Ahí Mussolini. ¿Pero eso es Mussolini? Sí, porque lo puse como, o sea, la escena es una escena temeraria de un comando alemán que lo rescató a Mussolini. De los aliados. Es verdad. Sí, yo no lo puse porque sí, lo puse como un ejemplo de temerario. O sea, alguien que no tiene miedo y que hay que ajustarle los cables ya por ese lado. Ok. Pues fíjate tú, oye, pues irreconocible, ¿eh? Está, pero bueno, la peli debe de ser interesante. ¿O es una foto real? Es real, es Otto Skorzeny, que era un comando alemán nacionalsocialista. Sí. Y el señor Benito Mussolini después de los ravioli. No, o sea, no solamente para que. Yo lo que tengo para criticar es a gente temeraria, pero que no tiene el aura, como yo decía, el del caso de Napoleón, que Otto Skorzeny el aura la tenía. El aura de protección, no hay ninguna duda que la tenía. Pues se la pasó haciendo animaladas toda su vida, duelos con sable, que tenía toda la cara cortada y nunca le pasó nada. Solamente tener las cicatrices de los duelos. Pero no le pasó nada. Y decían de Napoleón, decía lo mismo, que el tipo se podía parar en un caballo delante de un ejército, nadie sabe por qué, pero nunca no le rozaba ni una piedra. Es una protección especial, indudablemente. Sí, así es. El querido Napoleón estuvo, en fin, no voy a entrar en eso, pero sí voy a entrar. Estuvo, por ejemplo, en sus visitas por España, pues estuvo en Burgos, y para agasajarle, en la plaza que hay justo enfrente de la catedral, que mucha gente la conocerá, hay un cuadro pintado por un oficial francés que refleja a Napoleón enfrente de una pira, ¿no? Un fuego muy grande. ¿Y qué creéis que estaban quemando? Pues los instrumentos de música de la catedral. Sí. Gente, como este es los 200 aniversarios de la Catedral de Burgos, es una efemérides porque es un edificio del gótico, que es una magia de muchos tipos, incluida una arquitectura, una aritmética, una geométrica y unos cálculos de estructuras muy avanzados, sí, nada de ordenadores, y es justamente dentro de un mes. Se conmemora el 800 aniversario, pues bueno, viene a colación sacarlo, porque es una de esas pequeñas joyas maravillosas que hay en España. Mira qué bien. Sí, por cierto, ya tengo el miedo. ¿Ya tenés miedo? Ya tengo tu miedo. Tengo miedo a algo. Sí, yo estoy para hacer un trámite importante, que estoy más o menos tranquilo, pero... Es que por ahí va el tema, Suelta. Así que, sí, pero ya lo estamos cerrando, que le contaba a Luis, que acá de golpe mi residencia empezó a correr peligro, pero tuve un montón de movimiento en mi vida, de manera que tengo que hacer un trámite electrónico y ya seguramente se allane por bastante tiempo más. Bueno, estupendo. Sí, yo creo que los ojos se están poniendo complicados, ¿verdad? En este momento hay una crisis que quieren echar al presidente, pero a ver, es una crisis de porquería. Acá no hay crisis.
acá hay un nivel de vida que no hay en ningún otro lado. Encima no hay pandemia. Lo del nivel de vida estaba de antes. Y encima no hay pandemia. Entonces sí, se están peleando en el Congreso, porque el presidente salió de una coalición que más o menos como una... sí, hay un enjambre de porquería, que no le faltaba nada y lo están por echar, pero no, acá nadie se entera de nada. Oye, Carlos, Suecia es un país donde mandan las mujeres, ¿no? Tengo entendido, son ellas las que mandan. A ver, este es un país bastante especial y yo sin haber tenido mucho contacto con suecos, pero creo ser medianamente perceptivo, acá hay una energía impenetrable bastante fuerte, como que lo humano es bastante impenetrable. A mí me contaron de dónde viene eso y cómo se hace para franquearlo. Muchos escandinavos sé que precisan del alcohol para franquear esa costra así un poco impenetrable. Pero sí, en ese sentido creo que es como toda Europa. Es como que la mujer está en un lugar que no es demasiado sano, porque es una autosuficiencia que empodera, pero deforma mucho la psicología. No por nada, el próximo pilar que voy a tratar de miedo es todo el tema de la psicología femenina arquetípica, que es nada menos que la malla psicótica que sostiene la cuestión esta de la pandemia. No habría pandemia sin malla psicótica, y si la mayoría de las mujeres tuvieran una emocionalidad un poquito más sana y no estuviera pendulando entre la autosuficiencia del macho de no sé qué y el pánico, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero bueno, como decía Aristóteles, hay que tener cabeza y pelota para hablar de estas cosas, o inteligencia y un poquito de coraje. En nuestro caso la regamos. Y sí, en Suecia hay algo así, mujer un poquito europea. Bueno, pues vamos a despedirnos ya de Carlos, que vamos a entrar ya con Jesús. Carlos, nos vemos mañana en la Super Tertulia. Hasta mañana. Pues venga, hasta mañana, Carlos. Hasta mañana. Y ahora, aunque ya tengo aquí a Jesús, igualmente vamos a poner la intro para separar vídeos, para que luego a la hora de editar veamos en qué punto estamos. Si no, cierta persona que edita me va.